Vamos a empezar. ¿Ya? Venga. Por favor, vamos a iniciar el acto. Ruego silencio. Buenos días. Vamos a iniciar la primera parte del acto con la intervención en la inauguración de tres personas que han tenido una participación importante, después del autor, naturalmente, en la publicación e impulso de este libro de historiografía de Juan José del Águila. La primera persona que va a intervenir es Paloma, la secretaria general de Comisiones Obreras de Madrid. Paloma, por favor, es tuya el atril. Un poquito a la luz. Bueno, buenos días a todos y a todas las personas presentes, secretario de Estado. La verdad es que con el foco no os veo, así que me tendréis que disculpar. Secretario de Estado, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, presidenta del Consejo General de la Abogacía, decano del Colegio de Abogados, magistrados, y resto de autoridades. Y, por supuesto, amigos y amigas y a todos aquellos y aquellas que nos acompañáis a través de la emisión en directo de este acto. Como digo, bienvenidos a este salón, bienvenidos aquí al Auditorio Marcelino Camacho. Este es un acto que no se limita simplemente a presentar un libro, una obra de investigación sobre un tema crucial de nuestra historia reciente, sino que es un acto que tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación que siempre hemos reclamado cuando hablamos de memoria histórica y, más concretamente, de memoria democrática. Y es que con este trabajo de Juan José del Águila, que amplía su anterior obra sobre el Tribunal de Orden Público, publicada ahora hace 20 años, se viene a dar respuesta, o como poco, a poner encima de la mesa un debate que, en mi opinión, no se ha dado con la suficiente profundidad. Se trata de un debate que tiene que ver con el papel de la judicatura y del tránsito que se hizo entre las instituciones judiciales franquistas y nuestra actual democracia. Hay que conocer bien el pasado para saber qué suelo es el que pisamos y saber a qué atenernos. A nadie que esté un poco interesado en estos temas se le escapa que instituciones actuales, como la Audiencia Nacional, fueron herederas de una institución como fue el Tribunal de Orden Público, el famoso TOP, con que tanta inquina persiguió, condenó y reprimió cualquier oposición política al régimen franquista. Y entre ellas al sindicalismo de clase que representaban esas comisiones obreras, todavía embrionarias, pero con una clara conciencia de lo que había que hacer para defender los derechos de nuestra clase, de la clase trabajadora. No voy a entrar en el detalle de la obra, porque para esto ya está aquí mucha gente que hablará sobre el TOP, sobre las instituciones que lo sucedieron, sobre la ideología y el posicionamiento de los jueces o sobre el carácter sociológicamente franquista de buena parte de aquella judicatura en transición. Pero sí quiero mencionar lo que supuso para nuestro sindicato la existencia de un tribunal nacido al albur del asesinato de Julián Grimau en abril de 1963, que fue fusilado en cumplimiento de una condena emitida tras un consejo de guerra. Hablamos de un tribunal nacido para dar respuesta a delitos que hasta ese momento seguían siendo juzgados bajo la jurisdicción militar. Y claro,
Los 25 años de paz que con tanta pompa se iban a celebrar al año siguiente exigía hacer, como poco, un cierto blanqueamiento de parte de las estructuras del régimen. No parecía de recibo que los que ellos consideraban delitos políticos siguieran siendo juzgados por militares. Para entrar en las instituciones europeas era fundamental parecer un régimen más moderado en la represión de la oposición. Pero al fin y al cabo se trataba del mismo perro con distinto collar, porque entre la Brigada Político y Social y el TOP se encargaron de intentar silenciar cualquier atisbo de oposición, de crítica al régimen, con torturas, cárcel y condenas de muerte. Y decía que quería referirme especialmente lo que supuso para el sindicato, porque los hombres y mujeres de las comisiones obreras que se dejaban su vida literalmente en defensa de los derechos de la clase trabajadora, por la democracia y por la libertad en este país, fueron víctimas propiciatorias de este tribunal. Como recordábamos además la semana pasada, cuando homenajeamos a nuestro compañero Pedro Patiño, asesinado hace 50 años por disparos de la Guardia Civil en precisamente la convocatoria de la huelga de la construcción, o eran reprimidos por la policía y tribunales. No hay más que recordar el famoso proceso del 1001, que precisamente da nombre a una de nuestras salas en esta sede, y las brutales condenas que se impusieron a nuestros compañeros, en buena parte como escarmiento por lo ocurrido el mismo día que iban a ser juzgados en la Plaza de las Salesas tras el asesinato del entonces presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco. Estamos hablando de una institución que acarreó más de 22.600 procedimientos, que dictó 4.000 sentencias, de las cuales casi 3.000 fueron condenatorias. Pero quiero destacar especialmente el papel que jugaron las mujeres, tanto las abogadas defensoras, 73 letradas, como acusadas, concretamente 806 mujeres que fueron procesadas por el TOP. Como bien dice y hace el autor Juan José del Águila, que se ha encargado de citarlas una a una en el libro y que sus nombres no se borren de la historia, lo cual te agradecemos especialmente. Por eso quiero reclamar y felicitar la celebración de actos como este, porque en tiempos de revisionismo, en tiempos en los que la extrema derecha se siente impune para exteriorizar sus proclamas, para provocar y reivindicar el fascismo, hablemos claro. En estos tiempos es más importante que nunca seguir haciendo pedagogía, seguir explicando y contando lo que ocurrió, para que no caiga en el olvido, para que la verdad no sea pervertida. Finalizo. Como decía Saramago, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Muchas gracias. A continuación, después de Paloma López Bermejo, tiene la palabra Alejandro Fernández Huerta, que es el presidente de la Fundación Patronato de Atocha y el único superviviente ya de todos los abogados que fueron y administrativos que fueron asesinados en el despacho de Atocha en el año 1977. Alejandro, tienes la palabra. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por que con este esfuerzo nos volvemos todos a la normalidad, o eso intentamos, más allá de las precauciones que todavía hay que mantener. Pero creo que es algo muy importante, ¿no? Me parece absurdo, pero lo voy a decir, como lo que decía Miguel de Unamuno en aquellos tiempos, ¿no? Decíamos ayer, ¿no? Porque han pasado años en que estas cosas no sucedían y años que nos han cambiado a todos muchísimo. Yo creo que hemos envejecido mucho más de lo que podía ser normal en este paso de 2 años. Estamos aquí para reconocer el trabajo y para meternos en él, el trabajo de Juanjo del Águila, editado, como ha dicho Paloma, hace ahora 50 años, 20 años, ¿no? En el 2001 salió el primer ejemplar. Y esta segunda edición es que es muy importante porque tiene tengo
dos referencias fundamentales que hacer a ella que me parecen muy importantes las dos. Por un lado, es una edición mucho más completa que la otra, absolutamente completa. Ha conseguido investigarlo todo, llegar a conocer, que podéis conocer a través de Internet y de la correspondiente página web, todas las sentencias del Tribunal de Orden Público desde 1963 hasta 1976. Eso, el carácter de la completud es especialmente significativo. Y por otro lado, me parece también igualmente importante el hecho de que sea un trabajo en colaboración. Ello me lleva a hablar desde la referencia del último título del libro de Noam Chomsky, Cooperación o Extinción. Un título realmente fuerte y duro, ¿no? ¿Y por qué saco esta colación? Porque esto es una obra de cooperación y de colaboración entre distintas instituciones del Estado. Aquí está el Consejo General de la Abogacía Española, gracias, querida Victoria. Está el Colegio de Abogados de Madrid, gracias, querido José Antonio. Están Comisiones Obreras, gracias, Paloma. La Fundación Abogados de Atocha, gracias, Raúl, Paco, Chipi. Está la presidenta honorífica del Tribunal, la presidenta, ¿cómo se llama? Emérita del Tribunal Constitucional, gracias, Emilia. Está la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, gracias, Fernando. Y entre todos hemos conseguido sacar adelante esta segunda obra, ¿no? Y esto es muy importante, porque el futuro nos llama a esta realidad, a la realidad de la cooperación. Y no solo de una cooperación institucional, como se ha producido aquí, sino una cooperación que es política y que tiene que ser también social. Cooperación social significa que debemos, yo por lo menos estoy convencido de eso, dejar al lado nuestras ideologías, los elementos que nos configuran desde una perspectiva política para integrar todas las labores que hay que hacer para volver donde tenemos que volver tras esta pandemia y seguir trabajando por la libertad y la democracia. Insisto en que esta segunda perspectiva a mí me parece especialmente importante. Por supuesto, agradezco a Comisiones Obreras al final porque su creación de la Fundación Abogados de Atocha hace 17 años ha hecho posible esto, como hace posible muchas otras cosas a lo largo del año y como sabéis. Y termino con la referencia a esas palabras que siempre digo. Si el eco de su voz se debilita, y digo la voz de los abogados de Atocha, pereceremos. Muchas gracias. Gracias, querido Alejandro. La tercera y última intervención en la inauguración, antes de pasar al panel sobre el debate del libro, es de Fernando Martínez, la de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia. Fernando, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me quito la mascarilla. Muchísimas gracias por la invitación que me habéis cursado para participar en esta presentación del libro de Juan José del Águila. Para mí es un placer estar aquí y un placer por varias razones. En primer lugar, porque desde el primer momento que empezó a gestarse la reedición del libro El TOT, La represión de la libertad, Juan José del Águila se presentó por ahí por el Ministerio de Justicia, en la que yo en ese momento era director general de Memoria Democrática, o Memoria Histórica, entonces como se llamaba, para que viéramos la posibilidad y que le diéramos el apoyo a esta reedición. Y desde entonces, pues evidentemente he estado siguiendo cuáles han sido las peripecias de la edición del libro, que al final pues hemos tenido que impulsarlo desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y para mí es un placer hacerlo. Hay varias razones por las que desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hemos apoyado la reedición de este libro. En primer lugar, porque estamos ante un minucioso y riguroso estudio
sobre lo que es la jurisdicción del Tribunal de Orden Público, su funcionamiento y la función que ha tenido a lo largo de lo que es y fue la justicia franquista. En sus más de 500 páginas que tiene este libro se puede estudiar todo, se puede ver todo. Es un auténtico diseño de lo que fue esta jurisdicción desde el debate en las Cortes franquistas sobre el decreto que lo impulsa hasta prácticamente su clausura. Hay una segunda razón que nos lleva a apoyar la publicación y la reedición de este libro, y tiene muchísimo que ver con la divulgación. La divulgación de qué fue esta jurisdicción especial que estuvo vigente, como todos ustedes saben, desde el mes de diciembre del año 63 hasta prácticamente enero del año 1977. Lo que no hemos tirado muchísimo tiempo en los archivos, especialmente trabajando expedientes de responsabilidades políticas o estudiando consejos de guerra, hacía falta que hubiera una buena publicación, un buen estudio sobre lo que fue la represión en el tardofranquismo y cuál fue la jurisdicción en el tardofranquismo. Yo ya hace tiempo que leí la tesis doctoral de Juan José del Águila, pero la verdad es que esa edición es una edición que tuvo una limitada divulgación y era importante que se conociera realmente qué fue esta jurisdicción. Una jurisdicción que estuvo encargada fundamentalmente de reprimir, como muy bien dice la secretaria general de Comisión Obrera, de reprimir las protestas obreras de los años 60, de los años 70. Y además no solamente las protestas obreras, sino también del incipiente movimiento estudiantil que en esos momentos estábamos creando nada más y nada menos que el Sindicato Democrático de Estudiantes en cualquiera de las universidades españolas. A mí me tocó impulsarlo junto con otros compañeros y compañeras en lo que fue la Universidad de Granada en aquellos tiempos. Pues bien, a mí me parece que esta idea de divulgación es fundamental, y no solamente porque es necesario darla a conocer, sino porque a través de este tribunal se consolidó en cierto modo y se reforzó el sistema de represión organizado por la dictadura para prohibir el ejercicio de lo que la legislación internacional consideraba libertades públicas y derechos fundamentales. La tercera razón que nos lleva a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a apoyar la reedición de este libro son las importantes novedades que tiene. Es decir, lo que se da en la primera edición es muy importante, pero aquí ya se acumula todo un conjunto de novedades que tienen muchísimo que ver, en primer lugar, con tratar de llenar las lagunas que podía haber por la pérdida de algunos de los libros en depósito judicial, especialmente las sentencias de enero y de marzo del año 72, y especialmente porque apunta otros juzgados especiales que en algunos casos son realmente los antecedentes del Tribunal de Orden Público. En primer lugar, el Juzgado Especial de Orden Público del año 56 y después el Juzgado Especial nacional, en este caso, de propaganda ilegal. Yo creo que son dos, del año 57, por lo tanto son dos antecedentes claros y abiertos de lo que fue el Tribunal de Orden Público. Pero también apunta algo más, que a mí me parece muy interesante, aunque ya estaba funcionando el Tribunal de Orden Público, que fue un juzgado especial de delitos en centros académicos, en centros escolares y tal, que fundamentalmente estaba destinado al movimiento estudiantil. Y precisamente se monta en el año 68 y estuvo la etapa más álgida, por lo menos la más importante, tanto aquí en Madrid como en otras universidades. En contrauniversidades íbamos un poquito más retrasados, fue el año 67 y el año 68, aunque fue ya el año 69 cuando fue la gran explosión del movimiento estudiantil. Por tanto, esta nueva edición tiene esas nuevas aportaciones que a mí me parecen de mucha importancia. Y también hay una cuestión que me parece que es fundamental a la hora de hacer la valoración del libro. La minuciosidad del trabajo de Juanjo, la abundante información que ofrece la obra y la seriedad de la investigación hace que este libro sea una pieza fundamental para entender mejor la maquinaria represiva del franquismo, como los dirigentes de la dictadura y cómo los dirigentes de la dictadura subvertieron
uno de los elementos más importantes del Poder Judicial, que es proteger los derechos de los ciudadanos, convirtiéndolo en un medio destinado, en buena medida, a pisotear tales derechos. Hay una cuarta razón que nos lleva a apoyar la reedición de este libro y tiene muchísimo que ver con, no solo ya con el funcionamiento y el engranaje de la represión franquista, sino fundamentalmente, este libro constituye un homenaje a la resistencia política y a la resistencia personal que tuvieron las víctimas del Tribunal de Orden Público. Y fundamentalmente este libro tiene dos grandes protagonistas. Yo diría que el primer protagonista efectivamente son las víctimas del TOT y de sus resoluciones. Y ahí me parece fundamental, lo decía ya la secretaria de Comisiones Obreras, que hayan aparecido absolutamente todos los nombres. En ese anexo donde aparecen todos los nombres de hombres y de mujeres es fundamental. Y es fundamental para visibilizar quién fueron las víctimas de la represión. Y visibilizarlo por una cuestión muy clara y muy sencilla. Es decir, las víctimas de los vencidos de la guerra civil fueron invisibilizados, fueron estigmatizados y fueron criminalizados a lo largo de toda la dictadura franquista. Mientras que otras víctimas tenían homenajes sistemáticamente, los demás trataron de quitarlos fuera, dejarlos fuera de la escena pública. Es decir, las víctimas de los vencidos, o en este caso las víctimas de los luchadores por la libertad y por la democracia, tratando de traer de nuevo la democracia a este país. Por lo tanto, a mí me parece que aparezcan los nombres es fundamental, visibilizarlos. Yo hago muchísimo hincapié cuando estamos exhumando fosas. En este momento os puedo dar la noticia de que el Ministerio ha impulsado y tiene ahora mismo actuaciones en torno a 303 fosas en España, que es algo bastante significativo. Daros un dato, en la época de Rodríguez Zapatero, los 6 años, se financiaron en torno a 177 fosas, la exhumación, y en este año solo y exclusivamente en el plan de choque y en el primer plan cuatrienal de exhumaciones tenemos puesto en funcionamiento actuaciones sobre 303 fosas de exhumación en España en estos momentos. Y hago siempre muchísimo hincapié en que es importante poner los nombres. Ha sido tanto tiempo invisibilizados que es importante que se conozcan. Es importante que se conozcan las historias de cada uno y de cada una de ellas. Y es importante humanizarlo, que se conozcan con nombres y apellidos, con toda la historia, con todo lo que sufrieron, con todo el dolor que tuvieron esas familias a lo largo de tantísimo tiempo. Por tanto, me ha parecido genial toda esa larguísima relación de personas que sufrieron y fueron víctimas del Tribunal de Orden Público. Y los otros protagonistas son los abogados. Son los abogados y los procuradores. En unos momentos en que hacer algo que es natural, que es la defensa de las personas que han reclamado tus servicios, se convierte en un acto de valentía. Y un acto de valentía que fundamentalmente tiene que ver en ese momento también con defensa de personas que están defendiendo derechos tan fundamentales como la libertad de reunión, la libertad de manifestación o los derechos sindicales, en este caso, como comentaba la compañera de Comisiones Obreras, de aquellos sindicalistas que estaban luchando. Todavía recordamos lo que fue el célebre juicio del 1001. Y, por lo tanto, hay esos dos protagonistas que me parece que era muy importante resaltarlo y resaltar especialmente también el papel de los abogados. Como sabéis, en este momento tenemos en tramitación parlamentaria la Ley de Memoria Democrática. Es una ley que, como muy bien sabéis, trata de subsanar las insuficiencias que podía tener la llamada Ley de Memoria Histórica del año 2007. Es una ley que recoge las recomendaciones de los organismos internacionales de derecho humanitario y pone el acento fundamentalmente y pone la atención de las administraciones públicas en las víctimas. Las víctimas es el elemento fundamental en torno al que se vertebra la ley. Y no solamente la pone declarando en este caso ilegítimos y por lo tanto condenando moral y políticamente a los tribunales de represión franquistas, sino que avanza a algo más. La ley anterior planteaba la injusticia y la ilegitimidad de las sentencias y de las condenas, y esta ley, que está en este momento en tramitación parlamentaria, plantea la radical nulidad de las sentencias
las sentencias, de las condenas y de las sanciones. Algo que ha sido muy demandado por el movimiento memorialista, pero también que nos lo han pedido los organismos internacionales de derecho humanitario. Y además de eso, decirles, por tanto, que todo lo que fueron las condenas en el Tribunal de Orden Público van a ser radicalmente nulas a partir de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, de la misma manera que lo van a ser las resoluciones de los tribunales de responsabilidades políticas, de las sentencias, en este caso, y las condenas del Tribunal de Represión, Masonería y Comunismo, todos, absolutamente, los consejos de guerra, de la misma manera, y lo que fueron los tribunales administrativos de depuraciones de empleados, de funcionarios, que es sobre los tres elementos que pivota la represión física, la represión profesional y la represión, en este caso, también de responsabilidades políticas o como también se le llama, represión de carácter económico. Una ley que se vertebra en torno a lo que son los grandes principios del derecho internacional humanitario, que es la verdad, es la justicia, es la reparación y el deber de memoria como garantías de no repetición. Pues precisamente la publicación de este libro entra de lleno en el deber de memoria. Su difusión es fundamental para que nuestro pasado totalitario no vuelva a producirse. En estos momentos que vuelven a aparecer signos de totalitarismo y nuevas formas de neofascismo, incluso tenemos fuerzas neofascistas en las instituciones, es más necesario que nunca el deber de memoria. Conocer lo que nos cuenta este libro y hacer mucha pedagogía de la memoria. Es importante estar vigilantes sistemáticamente porque hay elementos, hay avances que pueden estar en peligro. Si hay algo que demuestra este libro es que las cosas irán mejor si todas las personas e instituciones preocupadas por devolver la dignidad a quienes sufrieron la represión de la dictadura franquista trabajamos juntas. Y en este sentido quiero destacar y poner en valor la participación en la coedición de este libro, no solo del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, sino también de la Fundación de Abogados de Atocha, que me ha precedido en el uso de la palabra, el Consejo General de la Abogacía, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Comisiones Obreras de Madrid. Creo que podemos felicitarnos y, sobre todo, felicitar a Juanjo por este libro, que va a quedar no solo como un importante libro de historia sobre la represión franquista, sino como un homenaje a las víctimas y a las personas que lucharon por defenderlas y por la recuperación de las libertades en España. Nada más y muchas gracias. Con la intervención de Fernando finaliza esta primera parte de la inauguración del acto y quiero reiterar mi agradecimiento y el de todos los que están aquí, no solo por su participación, sino por el apoyo que han prestado para que este libro pudiera salir a la luz, a las entidades que representan Paloma López Bermejo, Comisiones Obreras, Fernando Martínez, Ministerio de la Presidencia y la Secretaría de Estado, y Alejandro Ruiz Huerta, presidente de la Fundación Abogados de Atocha. Con esto ya pasamos a colocar ya en el centro del debate el libro de Juan José del Águila y ruego que a todos los que vais a intervenir en el debate subáis a la mesa y empezaremos esta segunda parte.
Vamos a empezar entonces la presentación propiamente ya del propio libro. Según rezan los carteles, a mí me corresponde fundamentalmente la moderación y la presentación. La moderación me parece innecesaria porque todos los que van a intervenir son personas absolutamente moderadas y ¿quién no conoce a todas las personas que van a intervenir? Yo me voy a referir nada más que porque esto me recuerda lo de la presentación de las personas a la anécdota aquella famosa de don Ramón de Valle Inclán, que en una de sus, por allí en la villa de Arosa, en la Ría, y no sé si fue en Villa García o en Villanueva, tuvo un enfrentamiento con una persona y le llevaron a declarar al juzgado. Y cuando el juez le pregunta su filiación, cómo se llama y cuáles son sus datos personales, le dijo Valle Inclán: oiga, pues dígame usted quién es, porque usted no lo conoce nadie. A mí aquí en la Ría de Arosa me conoce todo el mundo, no hace falta que explique quién soy y cuáles son mis datos personales. Me pasa a mí lo mismo con todas las personas que están aquí sentadas en la mesa. Por ejemplo, si voy de mi izquierda hacia el fondo, José María Alonso, decano del Colegio de Abogados y un gran abogado, fue socio director del despacho de Garrigues, luego también del despacho de Baker & McKenzie. Juan José del Águila, el autor del libro, ¿para qué decirlo? Es magistrado de lo social, historiador, doctor en Derecho. Victoria Ortega, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, que además de magnífica abogada, pues reúne otra de las características también de la España moderna. Es la primera presidenta del Consejo General de la Abogacía y además que no es decana ni del Colegio de Barcelona ni del Colegio de Madrid. La España única, pero la España descentralizada. Y por último, también nuestra amiga María Emilia Casas, que además de ser, ha sido presidenta del Tribunal Constitucional, la primera mujer también presidenta del Tribunal Constitucional, catedrática de Derecho Laboral y que fue profesora de algunos de los que estamos aquí. Pero yo quiero, teniendo en cuenta también mi relación con este libro y el conocimiento de Juanjo y la amistad de hace tanto tiempo, quería 4 o 5 minutos decir algunas cosas sobre este libro y sobre Juan José del Águila, con el que tuve mi primer contacto. Precisamente fue mi primer contacto en el Tribunal de Orden Público, un tribunal que ocupó la vida política y judicial española y canalizó la represión judicial desde el año 1963 hasta el 77. Allí peleábamos con las armas del derecho contra unos hechos tipificados como delitos, lo que en realidad era la represión implacable de la libertad y de los demócratas, para cuya persecución el Estado además aportaba una cuantiosa partida presupuestaria. No se pueden imaginar, quizá ninguno de ustedes, si no vivieron en aquella época, lo ridículo y exagerado, a la vez que dramático, ver el coste del funcionamiento de aquel aparato represivo con múltiples tentáculos en la policía, las instituciones políticas, etcétera, dedicado a juzgar hechos que solo tenían importancia en la dictadura que vivíamos, como repartir unos panfletos en la universidad, celebrar una reunión política de 20 personas o realizar una manifestación sindical pacífica. Pero servía para reprimir el movimiento obrero, a los grupos profesionales, a comerciantes, a los estudiantes, a los curas antifranquistas, que se habían tomado en serio la encíclica Pacem in Terris y el Concilio Vaticano II. Hubo una cárcel solo para curas en aquel momento y que progresivamente iban comprendiendo la imposibilidad de un continuismo del régimen y lo absurdo de resistirse a la conquista de la democracia. Juan José del Águila se dedicó muchos años a la defensa en el Tribunal de Orden Público y también fue juzgado y condenado
por dicho tribunal. Era un trabajo duro y poco gratificante, porque los resultados no dependían de tu esfuerzo ni de tu acierto profesional, sino que muchas veces estaban predeterminados o más claramente prejuzgados, pero al tiempo sentíamos que estábamos colaborando con el movimiento democrático y que acabaría siendo imparable que alcanzáramos la libertad y la dignidad. Este libro, además de otros méritos a los que se referirán también los demás ponentes, es la mejor forma de valorar y de agradecer el trabajo y el sacrificio, como ha dicho Fernando López, de tantos cientos de abogados que dedicaron una parte de su vida profesional a la defensa de los presos políticos ante el Tribunal de Orden Público y anteriormente ante los consejos de guerra en la jurisdicción militar. Estos abogados llegaron, como se puede leer en el libro, casi a 1.500 en la plena dictadura, de toda España, de todas las ideologías democráticas, liberales, comunistas, monárquicos de Don Juan, demócratas cristianos, socialistas y hasta carlistas, que habían colaborado en el alzamiento nacional. Presenta un panorama muy completo sobre el que supuso el top en la historia de la justicia en el franquismo y de la lucha por la recuperación del Estado de Derecho. Una historia muy bien contada por Juanjo, sin rencor, sin acritud y con una honestidad moral e intelectual, tal y como afirma Gregorio Peces Barba en el prólogo de la primera edición del año 2001, y que María Emilia Casas, en el magnífico prólogo que también hace en esta segunda edición, comparte también las palabras de Peces Barba acerca de la importante contribución de este libro de Juan José del Águila a la memoria histórica de instituciones judiciales de represión política del último franquismo tan cruciales como el TOP. También creo que es oportuna la reedición de esta publicación notablemente ampliada para que no se borren ni se repitan acontecimientos tan significativos y reprobables como los que se describen en este libro. Un pueblo, como el pueblo español, tiene derecho a conocer toda la historia real de una dictadura y no una versión de la que se han evaporado fenómenos importantes. El 19 de diciembre de 1977, el ministro del Interior dictó una orden no publicada en el Boletín Oficial del Estado, dirigida al subdirector de Orden Público, al director general de la Guardia Civil, al director general de la Seguridad, que dispuso unilateralmente eliminar y destruir todos los antecedentes, informes y notas que existan en los archivos dependientes de las direcciones generales de la Guardia Civil y Seguridad relativos a la pertenencia o participación en actividades políticas ilegales de personas en actividades u organizaciones políticas que ya en el 1977 estaban legalmente reconocidas. Me voy a referir aquí en 3 minutos a algo que se cuenta en otro libro de Óscar Alzaga, catedrático de Derecho Constitucional, dirigente de la democracia cristiana en la época final del franquismo, diputado de la Unión de Centro Democrática, que se refiere precisamente a esta imposibilidad de poder haber investigado toda esta época precisamente por la destrucción y quema de archivos, cosa que no ha pasado en otros países de Europa Occidental y que produjo la protesta de la Asociación Sindical de Archiveros y Bibliotecarios, de la Asociación Española de Ciencia Histórica, que también elevó en aquel momento una protesta al presidente de Gobierno porque se expresaba la inquietud de los historiadores ante esta orden del Ministerio del Interior. La destrucción sistemática de archivos abarca también a documentación no mencionada en la orden de diciembre de 1977. De tal manera que no solo desaparecieron los archivos de la Brigada Social o Brigada Político-Social del Ministerio de la Gobernación, que eran inmensos. La quema afectó también a la totalidad de los archivos de los servicios de información de la Guardia Civil, los archivos de otros servicios de información, gobiernos civiles, Movimiento Nacional, etc. Afortunadamente, la destrucción masiva de los archivos no afectó a los juzgados de lo penal, ni al Tribunal de Orden Público,
ni a los juzgados militares, que conservan sumarios y sentencias accesibles cumpliendo ciertas condiciones. Este es otro de los grandes méritos del trabajo de Juan José del Águila, historiador de hace mucho tiempo, además de magistrado de lo social, los méritos de su trabajo llevado a cabo durante años, porque su investigación histórica ha sido tenaz, rigurosa, minuciosa, de los pocos archivos que no fueron sometidos a la destrucción masiva, como son los archivos del Tribunal de Orden Público. Todo esto lo recuerda muy bien Óscar Alzaga en su libro, aunque tengo que añadir que de esta destrucción quedó también excluida la documentación de los servicios de información gestionados por órganos del Ejército. Pues durante la transición, el Ejército y las Fuerzas Armadas siguieron la política, no la que he mencionado antes de destrucción, sino la de mantener la custodia de sus archivos, y aunque a los estudiosos no les resulta todavía factible el acceso, el 20 de septiembre de 2018, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dictó una resolución que permitió acceder, con bastantes limitaciones todavía, a informes secretos de antes de 1968. Esto lo digo para el ánimo de Juanjo y de otros historiadores, que todavía se puede seguir investigando. Y es verdad que a veces, en la historia de las personas y de los colectivos, el olvido es tan importante como la memoria, como creo recordar que alguna vez ha dicho o escrito Victoria Ortega. Pero eso vale para perdonar o para amnistiar, pero no para borrar de la historia, porque no se puede borrar como ha hecho Juanjo con este libro. La generosidad penal que reprimía la generosidad, perdón, la generosidad no tiene nada que ver con el olvido para relatar la historia tal y como fueron como ocurrió con el Tribunal de Orden Público. Un tribunal que, como digo, reprimía el ejercicio de los derechos fundamentales y que fue un instrumento más de la dictadura contra nuestra libertad y nuestra dignidad. Nadie se propuso abrir un proceso contra quienes formaron parte de él, pero esa circunstancia no se puede identificar con borrarlo del recuerdo de los españoles, sobre todo de los nuevos españoles que nacieron cuando ya no existía este tribunal. A Juan José del Águila le debemos el ingente esfuerzo de investigación, de construcción, que ha hecho para contar un episodio relevante de nuestra historia contemporánea que sirve muy bien para entender los últimos años del franquismo. Yo les recomiendo muy vivamente que lo lean y estén seguros de que ampliarán su conocimiento de la historia de España, afortunadamente ya no tan reciente, de la historia de España después de haber pasado 40 años. Muchas gracias y tiene la palabra José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid. Muchas gracias, José María, querido compañero. Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional y autora de, como decía José María, de ese magnífico prólogo del libro, Alejandro de Huerta, presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Paloma López Bermejo, secretaria general de Comisiones Obreras de Madrid, y Juan José del Águila, autor del libro. Compañeros y compañeras, amigos y amigas. Cuando Alejandro y Raúl Cordero y Juanjo del Águila plantearon al Colegio de Abogados de Madrid el que colaborara en la segunda edición del libro, el TOP, La represión de la libertad, 1936-1977, no lo dudamos ni un instante. Y no lo dudamos ni un instante porque, en primer lugar, venía
de la Fundación de Abogados de Atocha. Es verdad que hoy estamos presentando un libro muy importante, pero yo no quiero dejar de referirme un año más a los compañeros y compañeras que fueron vilmente asesinados en el año 1977. El Colegio de Abogados de Madrid ha cumplido este año 425, que ya se dice pronto. Pues yo creo que en los anales de su historia hay muy pocos hechos que tuvieran el impacto emocional que tuvo el asesinato de los compañeros y compañeras de Atocha, y no solo el asesinato, sino las heridas gravísimas que, por ejemplo, sufrió Alejandro. Primero porque era una vulneración al principal de los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, pero también porque era una vulneración a algo que forma parte de nuestro ADN, que es el derecho de defensa. El que te maten por defender a personas que tienen unos ideales determinados es sencillamente inadmisible. Y es inadmisible para la abogacía, como es inadmisible para el conjunto de la sociedad. Por tanto, Alejandro, pasaremos en esta vida, pero el Colegio de Abogados de Madrid nunca olvidará a todos y todas las compañeras asesinados en Atocha. De eso puedes tener la absoluta seguridad. Nunca se borrará su recuerdo. Las nuevas generaciones de abogados que empezaron a ejercer después de la transición, que lamentablemente ya no es mi caso, porque llevo 45 años ejerciendo este oficio, que, como decía Voltaire, es el oficio más bello del mundo, aunque tiene evidentemente sus peajes y sus durezas, pero es de una belleza extraordinaria. Digo que los abogados de generaciones posteriores acuden al colegio presentando quejas sobre el funcionamiento de la justicia, sobre el trato, sobre los retrasos, pero no hay ninguna queja porque algún juzgado o algún tribunal les haya sancionado o les haya encarcelado o les haya, en fin, determinado la pérdida de su libertad por defender cualquier tipo de idea, por defender cualquier tipo de posición jurídica, por defender a quien sea. Y eso no es por casualidad. Eso es porque abogados de generaciones anteriores lucharon para que fuera posible, para que aquellos juzgados y tribunales que no respetaban la separación de poderes entre el judicial, el ejecutivo y el legislativo, no actuaran al dictado del ejecutivo, porque legislativo no había, claro, o por lo menos un legislativo democrático, sino un sistema judicial en buena medida determinado por el poder ejecutivo. Y por tanto, para esas nuevas generaciones, el libro de Juan José del Águila tendría que ser un libro de texto. Tendría que ser un libro que se enseñara en las universidades y que los que acceden al ejercicio de la abogacía supieran por qué pueden ejercer la abogacía y por qué pueden ejercer la abogacía libremente. Y insisto, la lectura de ese libro, como la lectura del libro de Óscar Alzaga, que también es un libro extraordinario, porque en esa lucha, como bien recordaba José María Moedano, había abogados de distintas ideologías,
liberales, socialistas, comunistas, conservadores, pero en todos ellos primaba una idea, que era la democracia, Y todos ellos lucharon, y conviene recordar también el Congreso de León de 1970, en el que la abogacía, y ahí también he de recordar la labor de la mujer, de las mujeres abogadas, en su pelea por la igualdad, donde a una mujer abogada, me recordaba hace poco, le pedían cuando iba a informar si tenía autorización marital, lo cual hoy puede sonar a jocoso, pero en aquel momento era un insulto para la mujer. El Congreso de León de 1970 fue determinante para que se produjera un cambio extraordinario y empezáramos a avanzar hacia la democracia. El Tribunal de Orden Público, desde su creación hasta su disolución, fue una auténtica anomalía histórica. Un cuerpo extraño que se coló en nuestro sistema y fue una auténtica distorsión jurisdiccional. Porque, como señaló y aparece en el libro Javier Moscoso, entonces fiscal general, las dictaduras no pueden soportar su propia legalidad y terminan excluyendo a la justicia a través de los tribunales especiales. Por eso dijo Pedrol, en aquel entonces decano del Ilustre Colegio de Madrid, el Tribunal de Orden Público fue un error, fue un inmenso error. Pero yo diría algo más, no solo fue un error, fue una inmensa violación de los derechos fundamentales de las personas y una inmensa violación al sacrosanto deber de los abogados, que es ejercer el derecho de defensa. Y desde luego José María Mohedano lo vivió desde su propia experiencia y puede, en fin, dar fe de lo que digo. Los abogados de Atocha, a los que me he referido antes, fueron verdaderos protagonistas también ante el TOP. Gregorio Pérez Barba, en su rememoranza aquellos años, refiriéndose a las personas que participaron en aquellos hechos como encausados y defensores, y agradezco al secretario de Estado de Memoria Histórica el que convierta, porque es verdad, a la abogacía en uno de los dos protagonistas del TOP. Digo que Gregorio Pérez Barba señalaba que los que allí estaban como abogados demostraron una enorme rectitud moral y un compromiso muy importante que se plasmaba en la lucha y en el sacrificio para la defensa del derecho de defensa. ¿Qué representaban nuestros compañeros en aquel entonces? ¿Por qué intervino el Colegio de Abogados de Madrid a la hora de oponerse a este tipo de tribunales como fue el Tribunal de Orden Público? Pues es que nuestros compañeros representaban la libertad de defensa, la libertad de poder defender unos determinados clientes y asuntos con total independencia de quién fuera el cliente y cuál fuera la ideología política de la persona a la que defendían. Porque, repito, y no me cansaré de decirlo, nuestro principal deber es defender el Estado de defensa, el derecho de defensa. Recientemente, en los encuentros que tuvimos en Bilbao, las juntas de gobierno, hicimos una manifestación contra la situación absolutamente intolerable que se está produciendo en Afganistán, donde se están vulnerando todos los derechos y especialmente los derechos de la mujer.
y, por supuesto, nos alzamos en defensa de nuestros compañeros de Afganistán. Decía Carlos Carnicer en el prólogo de la obra Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista que estos abogados antifranquistas eran antes que nada abogados. Antepusieron la justicia a la ley injusta, los derechos humanos a los abusos y a la libertad de expresión. La abogacía española fue una de las primeras profesiones, como decía antes en el Congreso de León, fue una de las primeras profesiones al iniciar o en iniciar el camino a la democracia. Quiero recordar en este caso, ya lo he citado antes, pero la figura de Antonio Pedro Ríos, que propició la incorporación a la institución de abogados jóvenes con ansias democráticas, como fue el caso de Óscar Alzaga o fue el caso de José María Mohedano. En fin, yo te quiero agradecer, Juanjo, el que hayas escrito este libro. Un libro, sobre todo, objetivo, porque lo importante ahora es que la historia sea la que fue, no la tiñamos de posicionamientos. Y el Tribunal de Orden Público fue lo que fue, una anomalía, una extraordinaria anomalía. Y tu libro lo recoge. Y yo espero que puedas seguir investigando, ya con la dificultad que tiene la investigación, y podamos tener una tercera edición, y podamos seguir de verdad sabiendo qué es lo que pasó. Protagonistas que a lo mejor no han podido ser incluidos en el libro por falta de documentación. Y en ese sentido, Juanjo, si haces una tercera edición, ten la seguridad que el Colegio de Abogados de Madrid estará contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Muchas gracias porque, no solo porque estés aquí, sino porque tu presencia, vuestra presencia, como la tuya y la de Victoria, y también la de María Emilia, ponen de manifiesto que las corporaciones profesionales a las que pertenecéis siguen en la brecha en la defensa de unos principios que son los que se defendieron en aquella época y los que, claro, en una situación democrática también hay que seguir defendiendo, porque muchas veces la democracia no es una cosa conseguida definitivamente, sino que hay avances y hay retrocesos. Y, por lo tanto, vuestra presencia aquí, para todos nosotros, que unos oyentes y otros menos oyentes, es siempre muy importante, y en este caso mucho más todavía, y las palabras que has dicho respecto a los abogados de Atocha, para que se vea que representáis a corporaciones profesionales vivas que están en la brecha y para las que la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y la defensa, digamos, que ejercen los abogados sigue siendo con gran diferencia respecto a lo que entonces era exigible, pero que hoy también estáis en esa brecha. Por lo tanto, hay que agradeceros esa intervención y presencia vuestra aquí. Y con eso ya... Sí, ya había oído. Tiene que ausentarse porque María tiene que salir de viaje y, bueno, por eso es que interviene también muy al principio. O sea que le excusamos su asistencia, le excusamos su salida de ahora, agradeciéndote que hayas estado y hayas hecho ese esfuerzo aquí. Y siguiendo... Muy bien. Y a continuación tiene la palabra Victoria Ortega, que ya he dicho a quien represente, que conocéis todos, porque el Consejo General de la Abogacía, y concretamente Victoria, está muy comprometida no solo con sus responsabilidades corporativas, sino con actos y con apoyos como el que ella ha prestado a este libro y como el que también
presta con su presencia aquí. Victoria, muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias a ti, José María. Muy buenos días a todos, buenos días a todas. Secretario de Estado, amigos de la Fundación Abogados de Atocha, de Comisiones Obreras, María Emilia, Juanjo. Muy buenos días. Bueno, en este tiempo que nos encontramos viviendo, ¿no? Que no sabemos muy bien si propiamente el tiempo es que está pasando muy deprisa o que se ha detenido, lo cierto es que de una forma u otra hemos llegado al otoño. Otoño que siempre suele ser un tiempo con un acento de nostalgia, pero que en cualquier caso hoy pues es un tiempo magnífico para hacer lo que estamos haciendo, el presentar un libro que ha sido revisado, ampliado, de Juanjo del Águila. Una obra absolutamente precisa, rigurosa y sobre todo, a mi criterio, totalmente necesaria. Necesaria porque da luz para un futuro conociendo lo que eran las oscuridades de ayer, que todos debemos de conocer fundamentalmente para no repetir. Necesaria también por su verdad, de todo lo que dice. Importante entonces en un tiempo urgidos de alguna certeza. Necesaria por su profundidad, totalmente sensible a lo que generalmente hay detrás de unas cifras, sensible a la solo aparente inocencia de la estadística. Necesaria, desde luego, por su honestidad intelectual y necesaria por su tributo a la abogacía necesaria. Y además, necesaria porque nos permite todo el libro el reencuentro con la memoria. François Truffaut, el cineasta, decía que la memoria en realidad es la facultad de acordarse de aquello que sin duda quisiéramos olvidar. Este trabajo de Juanjo reúne todo un conjunto de miradas, que lógicamente son las que él reúne. La de un estudioso inquieto, exigido por la disciplina del conocimiento, la del jurista meticuloso que va con el microscopio y telescopio del derecho siempre a mano, la del magistrado que pulsa la realidad cotidiana y que por eso la conoce, pero encontramos también la de la persona sin rencor, siendo víctima, siendo represaliado, procesado, condenado, preso por el Tribunal de Orden Público. Se ve también la mirada y la opinión del ciudadano comprometido, la del demócrata, que respeta derechos y libertades. Y se ve, claro está, la del abogado. Esa mirada del abogado que hace efectivamente de la abogacía protagonista indiscutible, como nos ha indicado el secretario de Estado y ahora el decano, de esta publicación. Y es protagonista en la obra porque sencillamente lo fue. Entonces, es por ello que cuando efectivamente también se dirigió Alejandro al Consejo General de la Abogacía, quisimos colaborar, sin duda alguna, desde el primer momento. Fuimos protagonistas porque el Tribunal de Orden Público no quiso que lo fuéramos. Éramos incómodos, molestos, impertinentes, una amenaza para el sistema, para su sistema, una gran amenaza. Por eso nuestra intervención ante los tribunales fue saboteada desde los estrados con todo tipo de argucias, de estrategias preprocesales, ¿no?, que cercenaban los más elementales principios del derecho de defensa. Y así lo denunciamos en tiempo y forma. Otras veces fuimos protagonistas en activo y en femenino, que también se ha señalado. Esas abogadas jóvenes, muchas de ellas recién salidas de la facultad, que asumieron la defensa ante el Tribunal de Orden Público de casi 1 millar de procesados. Todas ellas, como sus propios compañeros, jugándose su carrera. Todas ellas, al igual que sus compañeros, creyendo
en lo que hacían y lo que representaban. Algunas, como sus compañeros, sancionadas por hacer lo que en definitiva la profesión implica, el ejercicio del derecho de defensa. Y muchas de ellas con un arrojo extraordinario, elevando los llamados juicios de silencio a auténticas obras de arte jurídico. Abogadas con mayúsculas que se enfrentaron con sus tocas a la ignominia absoluta de una farsa. Pues el Tribunal de Orden Público, dentro de lo que es la más elemental lógica jurídica, ni fue un tribunal, ni ordenó nada, salvo el propio status quo del régimen, ni tan siquiera fue público, porque todos sabemos que en sus procesos estaba absolutamente normalizada la arbitrariedad de los juicios a puerta cerrada. Decía una canción de Bob Dylan de 1963, los tiempos están cambiando. Y así se llamaba. Era un momento de transformaciones en el mundo, y justamente ese año en España, y precisamente para que las cosas no cambiaran, nacieron los tribunales de orden público. Pero la abogacía española sí quería cambiar las cosas, sentía que había que cambiarlas, sentía que era imprescindible, y puso su voz y su acción para cambiarlas. Nos hablaba efectivamente el decano hace un momento de lo que supuso el Congreso de la Abogacía en León en 1970. Allí efectivamente exigimos la supresión con carácter inmediato de las jurisdicciones y tribunales especiales con expresa mención al Tribunal de Orden Público. Allí empezó a soñarse en otra España que era posible y empezó a pensarse cómo teníamos que hacerlo. Y al igual que los asesinos de los compañeros y compañeras de Atocha consiguieron exactamente lo contrario de lo que pretendían en el Congreso de León. A partir de ese momento, nada volvió a ser lo mismo. Ya todos supimos que había empezado efectivamente el viaje hacia la democracia. Terminó en La caja de música, una gran película, como conocéis, de Costa Gravas. Hay un momento en que el fiscal dice: me importa recordar. Ya es tarde para cambiar lo que pasó, pero nunca es tarde para recordar lo que pasó. Precisamente por eso, porque nos importa recordar, porque siempre es necesario recordar lo que pasó y nunca es tarde para hacerlo, este libro tiene hoy más sentido que nunca. Tiene el sentido de la memoria, el sentido de la dignidad, de la justicia histórica y de la verdad. Muchas felicidades, Juanjo, y sobre todo muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Victoria. Debes saber que eres una mujer y una persona muy querida por todos los que estamos aquí y que te conocemos muy bien. Y además ha sido muy interesante tu intervención. Y si tú eres muy querida, también lo es María Emilia, muy querida también y muy admirada. Algunos la conocemos desde la universidad y es una mujer que también ha hecho muchas cosas muy importantes, además de sus cargos públicos, y es una académica de primer rango en la materia jurídica en la que ella es especialista. Además de todo, es muy importante que ha hecho un prólogo, ya lo he dicho antes, excelente de este libro, porque además ha hecho una disección del libro y de la época política histórica que relata y que, es el contenido del libro, que ayuda mucho ya a su primera lectura, ya situarnos en lo que se trata. Me recuerda también mucho, como he dicho antes, el prólogo
que hizo en la primera edición Gregorio Peces Barba, y ahora, igual que el autor del libro ha ampliado mucho el campo de su investigación, también lo ha ampliado el del relato del prologal la propia María Emilia. María Emilia, tienes la palabra y te escucharemos con muchísima atención. Muchas gracias, José María. Muy buenos días a todas y a todos. Secretario de Estado, presidente de la Fundación Abogados de Atocha, secretaria general de Comisiones Obreras de Madrid y querida amiga y queridos amigos que compartimos esta mesa. Y sobre todo, querido autor, muchísimas felicidades. Estudia. Estamos los demás ocupando un espacio que por entero te corresponde y lo han hecho, y yo quiero también contribuir a hacerlo, para destacar la importancia del libro y de la tarea que has hecho a lo largo de tantos años. Yo tengo que comenzar agradeciendo al autor que me haya pedido el prólogo, porque para mí ha sido una verdadera satisfacción hacerlo. Tuve ya conexión con él de hace mucho tiempo, porque no en vano su paso en la jurisdicción social pues enlazó inquietudes comunes en relación pues con la lucha obrera o con los conflictos laborales. En consecuencia nos conocíamos desde hace tiempo y tuvo también la amabilidad de pedirme que presentara yo la primera edición del libro en el Colegio de Abogados de Madrid. Por cierto, la vinculación del Colegio de Abogados de Madrid al libro ha estado siempre presente, como la del Consejo de la Abogacía, cosa que hicimos en noviembre de 2001, en un acto que recuerdo como un acto especialmente emotivo y que tuvo el valor de divulgar el libro, que creo que esto es lo que necesitamos hacer con el trabajo tan relevante que se contiene en estas páginas. El autor, como todos los que le conocéis, sabéis y lo sabéis mejor que yo, es un investigador infatigable. Yo conozco a pocas personas con esta capacidad, esta tenacidad de persecución de los temas de su interés. Tiene un blog que todos conocéis, que se llama justiciaydictadura.com, y ahí sigue la investigación infieri, de manera que esta segunda edición que estamos presentando no ha terminado la investigación que él sigue realizando. Por tanto, si hay ocasión, no me cabe ninguna duda de que habrá una tercera edición, porque además ha encontrado nuevas fuentes y tiene algún tipo de dificultad, llamémosla así por el momento. Algo me gustaría decir sobre esto con la Agencia de Protección de Datos y con el derecho fundamental a la protección de datos personales, en la aparición pues, de listados generales que el secretario de Estado ha alabado, y yo alabo tantísimo en este libro. Me parece que esos apéndices son absolutamente esenciales, que el libro habla solo, sin necesidad de toda la investigación que le precede, en esos apéndices que recogen las abogadas y los abogados, los procuradores, las represaliadas y los represaliados. Eso, verdaderamente, haberlo logrado con esa tenacidad, ese rigor, es algo por lo que todos debemos estar agradecidos al autor, porque ha contribuido de una manera decisiva al conocimiento de un periodo de nuestra historia común, aunque hayamos estado en distintas posiciones o algunos, por razón de edad, no estuvieran en ese periodo, pero forma parte de nuestra historia común y la historia hay que conocerla para rechazarla o para aceptarla, pero en todo caso para asumirla hay que conocerla. Luego algo diré sobre la memoria y el conocimiento. A mí me parece que tengo que agradecerle además por algo sobre lo que ha insistido el moderador, José María Moedano, que es que el primer prólogo lo había hecho Gregorio Peces Barba, defensor ante el TOP, y en consecuencia para mí había fallecido Gregorio, pues fue una responsabilidad muy especial sustituirlo. Leí con mucho detenimiento el prólogo y encontré ideas que compartía con él, ¿no? Esa que se ha señalado falta de rencor con la que actúa Juanjo del Águila y esa honestidad intelectual, que
riega todo el trabajo. Estaba en Gregorio y me pareció que necesitaba asumirlo. Y Gregorio también apuntaba que el libro era sobre todo un homenaje. Y es verdad, el libro de Juanjo del Águila es un homenaje a todos los que defendieron y a todos los que sufrieron la institución terrible del TOP, de aquella jurisdicción especial que, como bien señala el libro en su subtítulo, estaba destinada a la represión de la libertad. El libro se llama El TOP, la represión de la libertad. Es un título y un subtítulo inobjetable, pero realmente el libro tiene una parte de represión, de relato objetivo, con una metodología historiográfica, histórica, a la que ha aludido también José María Moedano, pero es un libro de defensa de la libertad, ¿no? Es el libro contra la represión de la libertad, ¿no? Entonces, sitúa en un terreno a veces contradictorio parte del libro con ese título de la represión de la libertad, cuando dentro del libro hay lo que tiene que haber, lógicamente, que es la defensa de la libertad. Y ese es el punto de análisis esencial del autor. Además de esto, quisiera, lo han dicho muchos, pero insistir en la excelente factura técnica que el libro tiene. Tenía la primera edición, pero en esta segunda creo que hay una tarea no solo de descubrimiento de 3 jurisdicciones especiales nuevas, que me parece lo que él llama el afloramiento de esos 3 nuevos tribunales, uno, por cierto, dedicado a reprimir la lucha estudiantil. No solo ese número de sentencias del año 72 al que se refería el secretario de Estado, que es algo absolutamente valioso, sino que hay un cuidado especial en toda la confección técnica del libro. Y es tan cuidadoso el libro que a mí me ha llamado la atención que hay momentos en que el autor se mete tanto en el momento, porque es un libro que contextualiza perfectamente la creación del TOP, ¿no? Lo que él llama la civilización de las jurisdicciones especiales, ¿no? Después de la jurisdicción de guerra y del Tribunal de Represión de la masonería y del comunismo, llama la civilización, el contexto de lo que significa el año 62, el retraso por el asesinato de Grimao hasta el año 63. Todo esto lo hace con una técnica absolutamente depurada, pero llega un momento que el autor se mete tanto dentro del sistema, el engranaje de terror creado por el franquismo, que imputa incumplimientos a quienes manejaban aquello. Y decía, no se cumplió la norma tal de la ley tal, porque incluso una norma represiva era utilizada a su modo, según quien la ejecutaba y según las necesidades de esa ejecución. Y él hace una crítica a un engranaje al que hace la crítica mayor, a la premisa mayor, pero no obstante no se reprime, y también hace la crítica al mal funcionamiento de aquel sistema en lo que tuvo de arbitrariedad, que lo era en sí mismo, pero además en ese funcionamiento cotidiano. Por tanto, creo que está adornado por las características de un investigador tenaz. Me parece que la persecución que esa institución hace de todo tipo de conflictividad está muy bien retratada, y los datos que da sobre la represión de la conflictividad obrera, que creo que cifras en el 70% de las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, pues enlaza muy bien con las palabras de Paloma, con la realidad de lo que fue aquel Tribunal de Orden Público, y con esa calificación que el autor hace de esa jurisdicción especial como una jurisdicción clasista, como una jurisdicción de clase, en la connotación de los perseguidos. Y creo que esto es una manera también que enlaza con la propia vida del autor, no solo por haber sido abogado
ante el top y represaliado junto con su padre, algo verdaderamente emotivo, tal como lo relata la condena de su padre y no la de él, pero que enlaza muy bien con su etapa de juez de lo social, que yo también quiero reivindicar aquí, porque fueron muchos años, Juanjo, 20 años, ¿no? Como juez de lo social. Entonces hizo una tarea muy importante ahí. Los que nos dedicamos al derecho del trabajo hemos leído sentencias de Juanjo del Águila, y bueno, pues en años difíciles tenían una dirección y un entendimiento y una comprensión de la conflictividad laboral que creo que enlaza con este trabajo, de manera que no hay una discontinuidad en esa tarea posterior y en esta que podríamos decir ha sido dominante en su vida, porque lleva muchos años persiguiéndola, ¿no? Yo tengo que rendirle homenaje, creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Y todos los que estáis aquí. Me parece que el acto, Juanjo, de presentación de tu libro es inmejorable, inmejorable. Es la tercera, ¿no? El tercer intento de presentación, porque la pandemia, el libro es del 20, como ven todos ustedes, la pandemia impidió que se pudiera presentar antes, pero estamos presencial, en un acto presencial, que además está siendo retransmitido en directo, como nos ha dicho la Secretaria General de Comisiones Obreras, y me parece que es un acto que te debíamos y que es un acto inmejorable. Ahora nos falta una tarea segunda, que es la divulgación del libro. Decías cuando entrábamos que Óscar Alzaga, que sois grandes amigos, te había dicho que había que hacerlo en francés, ¿no? Y en inglés. Pues no me parece nada mal, porque que conozcan nuestra historia, los países de nuestro entorno, si tienes capacidad o encuentras un traductor, de aquí a la tercera edición me parecería que la divulgación es tan necesaria que no me parece un exceso, sino que me parece ajustado. Y acabo con unas reflexiones que a mí me sugiere el libro, aparte de toda la riqueza que el libro tiene, que es un libro que enseña, que es un libro que abre caminos y que es un libro que conmueve. A mí me ha conmovido, es decir, el asunto Grimao, volver a leerlo. Es que es verdaderamente conmovedor, ¿no? La propia condena del autor, ¿no? Por renunciar a sus derechos y no defender a dos mujeres, ¿no? Y ser condenado por ello. Ese ensañamiento en la persecución, ¿no? Y yo quisiera terminar con dos reflexiones. Una sobre la justicia, porque esto de justicia y dictadura y la justicia del franquismo es algo difícil de aceptar, ¿no? Ya sé que es un término polisémico, ¿no? Llego a eso, obviamente, ¿no? Pero es que es la injusticia. Ya sé que la justicia es un sistema organizativo cuando utilizamos la palabra justicia, pero cuando leemos en la Constitución española valores superiores del ordenamiento jurídico, la igualdad, la justicia, la libertad y el pluralismo político, nos estamos refiriendo a una cosa distinta que cuando hablamos de esta justicia, ¿no? Porque esto es la negación de la justicia, es la organización judicial, ¿no? Pero la negación de la justicia, ¿no? Entonces, la importancia de la justicia con su connotación cualitativa, de que se necesita una justicia, valga la redundancia, justa. Y eso significa, por supuesto, el cumplimiento de la ley democrática. Porque para mí la independencia de la justicia no es que el juez o la jueza llegue a ejercer la justicia sin opinión, sin connotación ideológica, como si hubiera nacido en este mundo libre de polvo y paja, sino que tienen sus ideas, pero sabe que esas ideas tiene que subordinarlas al cumplimiento de la voluntad mayoritaria, de la soberanía popular, de la ley democrática. Es que esa es la independencia. La independencia no es que yo organice mi juzgado como quiero, sino la independencia es que estoy subordinado a la ley democrática. Y me parece eso muy esencial. Como me parece muy esencial esa definición que tenemos en la Constitución del Estado como un Estado social y democrático de derecho. Porque lo que ha dicho el tribunal es que esas connotaciones, esos calificativos no pueden entrar en contradicción. No pueden entrar en contradicción. No puede haber un Estado de Derecho que no sea democrático en el 1.1 de la Constitución, ni puede haber un Estado de Derecho y democrático que no sea social. Que no sea social. Bueno, esto
nos llevaría lejos, pero creo que es una fórmula afortunada y señalar que no hay normas contradictorias en la Constitución, mucho menos cuando se está constituyendo el Estado, me parece que es una cosa importante. Por tanto, es un libro de la injusticia, aunque sé que es un libro de la organización de la justicia en el franquismo, porque en la dictadura no había justicia. Es algo en sí mismo contradictorio. Y quisiera terminar con algo que está en el prólogo, que a mí siempre me ha preocupado y que enlaza con las palabras que decía el secretario de Estado. Hablaba del deber de la memoria. Y yo en el prólogo termino con un derecho fundamental a la memoria, de los ciudadanos, de las personas a la memoria, que se obtiene del 21b de la Constitución, que reconoce el derecho a la producción científica y literaria. No es el derecho a la libertad de información, no es el derecho a la libertad de expresión, es algo más, es el derecho a la producción científica y literaria, es el derecho a hacer una obra como esta, y es el derecho a la memoria. Y lo señalo esto porque cuando yo tuve el privilegio, que cambió mi vida de académica, de acceder al Tribunal Constitucional, estaba antes preocupada, pero me preocupó conocer cuántas demandas habría de memoria en el Tribunal Constitucional. Y me molesté por ver lo que había hecho el Tribunal alemán. Y vi que había muchísimas demandas sobre cómo hacer las cuentas, entiéndase bien, las cuentas no con sentido de inquina, sino cómo aceptar el pasado y cómo aceptaban el nazismo. Y entonces, bueno, tienen leyes especiales de proscripción absoluta, pero habían llegado asuntos y en nuestro tribunal no había llegado ningún asunto, ningún asunto. Había una sentencia sobre unos insultos a la comunidad judía, en el caso de Violeta Friedman, que el tribunal amparó con una construcción sobre la legitimación procesal. Y cuando yo estaba en el tribunal, pues entró un asunto del que yo fui ponente, que era de memoria, y son las palabras con las que termino, que es el asunto de Carrasco y Formiguera. La Generalitat de Cataluña, en la TV3, hizo una serie de programas para recuperar la memoria de los prohombres de la Generalitat. Digo prohombres porque no recuperaron a ninguna mujer, no existían en ese momento en esos cargos, ¿no? Y llegó el momento del programa de Carrasco y Formiguera. Este era un hombre de unión democrática, muy religioso, con muchísimos hijos. La situación en Cataluña, era diputado en las constituyentes, defendió pues la Iglesia Católica y de vuelta a Cataluña estaban pues la situación obrera era la que era y entonces es nombrado delegado del gobierno catalán en Euskadi. Parte en una barca desde Hendaya a Bilbao y cuando va a llegar a Bilbao o a Santander, no recuerdo ahora bien, una patrulla franquista le apresa, le desvía y le hace desembarcar en Santander. Bueno, llevan al penal de Burgos, a Burgos, hay un juicio sumarísimo, condenan y le fusilan. Su viuda había intentado todo tipo de gestiones, intervino el Papa para ver la conmutación de aquella pena de muerte, lo que se hacía de intercambios con otros prisioneros, no fue posible. Y quien hacía aquel programa de TV3 era una periodista historiadora. Y en consecuencia había investigado absolutamente los archivos y en un momento del programa señaló: fue condenado a muerte como consecuencia de la deposición de 7 testigos, fulanito, menganito, zutanito, tal. La declaración de estos 7 testigos falangistas en Burgos determinó su condena a muerte. Bueno, pues entonces familiares de uno de esos 7 testigos plantearon este recurso de amparo por derecho al honor,
del fallecido, porque señalaban que no había sido la declaración oral la determinante de la condena de muerte, sino la documental, porque había sido apresado en aquella barca con documentos que habían determinado aquella sentencia. Bueno, yo estoy muy orgullosa de aquella sentencia, que es esa de 2004 que cito ahí, y donde construimos un derecho a la memoria. Era difícil no inadmitir aquella demanda, porque el derecho a amparo, el recurso de amparo, saben ustedes que va ligado al derecho fundamental, a un derecho, un interés de una persona viva, no fallecida. Es difícil que el hijo de un fallecido, por honor de los falangistas o los franquistas, pero interesó hablar para construir el derecho a la memoria. Y ahí está construido un derecho a la memoria como derecho fundamental. Hemos tenido, o ha tenido el Tribunal Constitucional, pocos asuntos. Este es uno. Yo termino el prólogo con este y me parece que es la otra cara de lo que señalaba el secretario de Estado. Hay un deber de memoria democrática y hay un derecho fundamental en los ciudadanos al reconocimiento de la memoria democrática. Creo que todo eso está en el libro de Juanjo del Águila. Y yo concluyo agradeciéndole que me haya dejado adosarme así como un chale, adosarme a su magnífica investigación. Muchas gracias. María Emilia, muchas gracias y además muy especialmente por la parte final de tu intervención en relación con el derecho a la memoria, que es muy ilustrativa. Y además, y ya hoy es tu día no para explicar el libro, porque el libro ya lo hemos leído y algunos has contado muchas cosas, Juanjo, pero es que además es que Juanjo, hablando de memoria, no es solo, es algo más que la memoria histórica o que la memoria democrática. Él es la memoria viva, porque él podía haber hecho un libro donde contara muchas cosas sin haber investigado, que sería, como hacen algunos que escriben libros de la época sin investigar nada, que, bueno, pues son bastante superficiales y bastante banales. Pero es que Juanjo tiene, digamos, un mérito que no es solo que él cuenta cosas que ha vivido y que es la memoria viva, sino que no se ha conformado con eso, al revés. Él ha investigado, como habéis dicho todos, es un historiador no solo por este libro, sino por otras cosas que ha escrito, y realmente la memoria viva de Juanjo lo que se ha convertido es en esa tenacidad de investigación difícil y tremenda, porque ya solo para conseguir las sentencias del Tribunal de Orden Público la cosa tuvo un recorrido con muchos obstáculos y muy difícil. Por lo tanto, yo no sé lo que va a decir Juanjo, porque nos ha dicho ya, no creo todo lo que sabe, porque desde que ha publicado el libro seguro que sabe más cosas. No tengo ni idea de lo que va a hablar, pero solo voy a decir una cosa. Junto a su rigor como historiador y como investigador, tengo que decir una cosa porque si no, Raúl Cordero, que es el vicepresidente de la Asociación de Abogados de Atocha, cuando salga de aquí, no sé qué me va a decir. Y es lo siguiente, él no es solo un gran historiador y una persona muy comprometida, es una persona muy generosa. Toda su vida, yo lo he conocido, ha sido una persona de una entrega y de una generosidad impresionante. Y esa generosidad, tengo que decir hoy una cosa, porque si no ya digo que Raúl me mata al salir por ahí, y es que él también ha cedido los réditos de los derechos de autor de este libro para la asociación, para la Fundación de Abogados de Atocha, que yo quiero agradecerle en nombre de todos porque pone de muestra una vez más la generosidad de Juanjo. Juanjo, tienes la palabra. Bueno, estoy un poco anonadado, que dirían los cursis. Nunca pensé llegar a una situación como esta en escuchar
tantas cosas bonitas que se han dicho en el transcurso de esta mañana aquí, ya podréis comprender que yo le llevaba dando vueltas a qué iba a decir hoy ya unos cuantos días, y hacía un boceto y hacía otro boceto, rompía uno, metía otro. Total, que ayer ya en el último recurso digo, me voy a Google y pongo protocolo para la presentación con éxito de un libro. ¿Y cuál fue mi sorpresa? 17.900.000 resultado en 0,58 segundos. O sea, que hoy día no se puede presentar un libro sin acudir al Google y decir, ¿qué pasa? ¿Cómo se presenta un libro? Yo me quedé tan anonadado que empecé a leer algunas cosas y ya rompí ya todo lo que tenía. Y digo, ya con esto, no. La verdad que me preocupaba, no lo que pudiera decir de nuevo, que creo que en el transcurso de la mañana se han dicho cosas nuevas, cosas muy bonitas, cosas que de verdad no pensaba yo que pudieran salir espontáneamente de tantas personas, de tanta valía y tan cualificada cualificación profesional, ¿no? Entonces, lo que llegué a la conclusión, esta madrugada que me desperté, digo, bueno, voy a resumirlo. Como consecuencia de la visita que hice a Google, estuve buscando pues, a ver algo de lo que se me había ocurrido. Algo que se me ha ocurrido que va a ser como el fin de fiesta, que es el agradecimiento. Pero me vais a permitir que antes de llegar a ese agradecimiento colectivo para todos, lo he resumido en 3 fichas. La primera, la que les voy a leer, son mis objetivos de investigación a corto plazo. Yo quiero seguir luchando y trabajando para que los fondos documentales de los procedimientos tramitados por los juzgados número 1 y número 2 de orden público que se encuentran en el archivo dependiente de la Comunidad de Madrid, totalmente desordenados y no digitalizados, pasen a Salamanca y que se ordenen por consecuencia de la lógica misma, de que pertenecen a un mismo fondo documental. No hay ninguna razón de ser de esos fondos. Esos fondos son los procedimientos que se incoaron por eso ambos juzgados en los años que estuvo trabajando la jurisdicción de orden público, pero que no hubo sentencia. Quiere decir que no sé del número total, pero sí es cierto que hay muchos que tienen muchísimo interés. Por ejemplo, por acordarnos de alguno de ellos, la última, la de Santiago Carrillo y del Comité Ejecutivo, en fin, y otra serie de causas que a veces los abogados que ejercíamos hacíamos lo posible para demorarlo y éramos responsables de que, por razones varias, a veces porque le interesaba a nuestro cliente no ingresar en prisión y eso, hacíamos recurso a eso para dilatar Pero lo cierto es que ese material es un material valiosísimo y ahora de momento no se puede aprovechar. Yo creo que si estuviera por aquí, que me dijo y me prometió que vendría el director general de archivo, creo que esa sería una de las funciones primordiales del Estado en que unificar eso. El segundo objetivo que quiero mantener y que habéis hecho alusión, sobre todo María Emilia, es el blog que ha estado, por decirlo así, durante este último verano, por razones de salud mía, prácticamente inoperativo. Pero lo he puesto en marcha y me ha animado y ya en el transcurso de este mes lleva 2 entradas. Para mí es algo muy importante, muy interesante, porque en cierta medida hago ahí una cosa que es enlazar experiencias y acontecimientos personales de los cuales guardo bueno o malo o regulares y los acontecimientos coexistentes, o sea, contextualizo eso. Y creo que es
una forma también indirecta para la gente conozca determinadas situaciones que se vivieron durante el franquismo. Tercer objetivo, ultimar la preparación del próximo libro con el título provisional La cartografía del dolor y las otras represiones del franquismo, con el asesoramiento del catedrático de Historia del Derecho de la UNED, Jorge Monte, que creo que estaba aquí porque me ha saludado al entrar. Este libro creo que es una innovación, que será una innovación, y aunque lo han leído personas, historiadores cualificados, que le ha gustado, pero han dicho, Juanjo, esto necesita un hervor, esto necesita darle un repaso. En eso estamos. Yo le preguntaba a Jorge hace poco tiempo que cuánto tiempo nos podría llevar ese hervor, y él dice de 6 a 9 meses, o sea, un nuevo parto que me espera. Pero en fin, yo estoy dispuesto, si la salud me lo permite, a someterme, porque creo que va a ser un tema muy interesante. Examino lo que se llamaban las comisiones militares, que fueron unos organismos creados en la Revolución Francesa y que es el antecedente de los consejos de guerra, que los trajeron aquí el ejército francés, y los patriotas españoles que fueron arcabuceados el 2 de mayo, lo fueron por una comisión militar integrada por oficiales militares franceses y españoles. Eso es un dato histórico, verídico, y que convendría que alguien que está sentado allí en la plaza, la Puerta del Sol, en ese edificio de correo, lo supiera. Que allí funcionó un consejo de guerra formado por oficiales militares franceses y españoles, que fueron los que condenaron a muerte a esos que Goya luego pintó maravillosamente. Otro objetivo, y no te lo tomes a mal, pero para mí quiero, y a lo mejor esta es mi última batalla jurídica, quiero impugnar legalmente, con todos los medios legales posibles, el informe del delegado de protección de datos del Consejo General de la Abogacía Española de septiembre del 2020, que ha dejado de momento paralizada y en suspenso la tercera edición del TopDat, una base de datos para explotar. El TopDat, para los que no conozcan qué era un CD que se puso en circulación en el 2006 y 2007, se hicieron una primera edición costeada por el Principado de Asturias y otra segunda edición costeada por la Junta de Galicia, en las que venían el texto completo de las sentencias con las que habíamos utilizado en la tesis y en el libro, el texto sentencia, y que al momento que estaban en el CD eran una fuente pública para ser utilizada por historiadores e investigadores. Pues bien, como quiera que los que hayan leído el libro vayan a leerlo, faltaban del total de las sentencias dictadas, faltaban las dictadas en el primer trimestre del 72, sentencias que se recuperaron posteriormente. Lo que pretendíamos era adicionar esas 86 sentencias y los 200 y pico, perdonar, pero no tengo la cabeza en este momento para números, y hacer una nueva edición del CD, pero que al ritmo que va la técnica, el CD, que era un CD-ROM, no lo permitían las nuevas tecnologías. Entonces hay que buscar otra vía, y la vía esa, según los técnicos, la más adecuada es la web, poner ese material informativo en una web pública que pueda ser controlada, pero al mismo tiempo que pueda ser investigada por todos aquellos que quieran. Eso me parece que es una tradición. Y por último, estar a disposición de la Fundación de Abogados de Atocha, de los sindicatos y asociaciones de memorialistas, para colaborar en tareas
formativas y divulgativas, que siempre estaré a disposición de ella para estos cometidos. La segunda ficha, y no quería yo irme de aquí, y como ha pasado tanto tiempo con esta dichosa COVID, y ya sabéis que el libro se editó en septiembre del 2020, de forma y manera que desde el 2020, de septiembre del 2020 hasta ahora, pues prácticamente han sido 11 meses, ¿no? 11 meses o un año. Hace un año. Y entonces se han ido durante este transcurso de tiempo publicando síntesis, publicando recensiones del libro que son maravillosas y a las que lógicamente voy a aludir solo y exclusivamente los autores y que se irán publicando periódicamente en el blog. La primera de ellas, Enrique Lillo Pérez, abogado de Comisiones Obreras, que se reprodujo en 4 o 5 revistas digitales, como el blog de López Bulla, la Fundación Primero de Mayo, la revista digital Viento Sur, etc. Manuel Rodríguez Rivero hizo un comentario en su columnita Sillón de Oreja del suplemento de Babelia. Andrés Martínez Lorca, catedrático emérito de la UNED de filosofía de Historia de la Filosofía de la Edad Media, creo que es, la publicó inicialmente en el digital Rebelión y luego la han reproducido como 4 o 5 digitales. Rafael Guerrero Moreno, un periodista de Sevilla que tiene un programa especial para la memoria. José Antonio Martín Pallín, que hizo también un comentario muy clarividente, porque es una mente afortunada y privilegiada desde el punto de vista jurídico. Alberto Pérez de Vargas, un catedrático de matemáticas y iba a decir paisano de Algeciras. Yo no soy de Algeciras, pero como si lo fuese, para algunas cosas. Alejandra es una periodista de una digital de Comisiones Obreras, que no solo hizo una entrevista, sino un vídeo, la entrevista con fotografías ilustradas. Luego está Rodrigo Vázquez de Prada, director de la hoy ya desaparecida digital, y una revista, la revista Mongolia, que también publicó una página en la parte de la sesión esa de que si se ríe usted, a partir de aquí es cosa suya. O sea que tiene una sesión que es la parte seria de Babelia. Hay otra de Rafael Fraguas, preciosa, son todas preciosas. Carlos Portamene, en El Mundo Obrero, y Francisco García, Paco Gor, que esta última estamos esperando que a ver si se decide el país a publicarla, porque ya sabéis que Paco Gor fue de los mejores especialistas en crónica de tribunales. Bueno, y ahora llega la parte final de la traca, que por eso yo requería antes al MOE para que me ayudase en esta labor, que espero que no sea muy gravosa. Yo pensando en algo original para una presentación, pues qué mejor presentación aquí, en este sitio que se llama Marcelino Camacho, de una fotografía con Marcelino Camacho en la presentación en el Colegio de Abogados de Madrid, en la primera presentación, con una dedicatoria. Esta va dedicada a Raúl Cordero, a Francisco Naranjo y Pablo Benavide. Ruego que alguno de ellos suba y se la lleve, porque yo no me la voy a llevar de camino. Por favor. Raúl. Para Emilia Casas. Hombre, muchas gracias. José María Moedano. Muchas gracias. Para Fernando Martínez.
La diferencia es que al chino se le habían acabado del mismo tamaño y me tuve que cambiar. Unos son más pequeños que otros, pero cabe la fotografía. Lo siento, no es discriminación, es que se le acabó el chino. Alejandro Ruiz Huerta. Paloma López. Presidente del Consejo General de la Abogacía. ¿Hay algún compañero suyo que se la pueda llevar? Sí, está bueno, aquí, pues, está aquí. La presidenta del Consejo, ¿vale? Perdón, es que me había confundido con José María Alonso, perdona. Tú se la puedes llevar. Bueno, pues esta era la traca final. Y para todos ustedes, un abrazo y un beso. Bueno, si no hay nada muy importante, cerramos el acto y veréis todos que yo, sin saber lo que se traía entre manos con este regalo y recuerdo de Juanjo, que era absolutamente cierto, la gran generosidad de Juanjo del Águila. Muchísimas gracias y que lean el libro. Bueno, muchas gracias.